La Navidad siempre ha sido una época de felicidad, alegría y buenos deseos, al menos para la mayoría de las personas. A mí me encanta compartir ese espíritu con mi familia y amigos. Por lo general, ese ánimo contagioso también lo llevo al trabajo, incluso en medio de la locura que supone trabajar en servicio al cliente durante estas fechas. Era Nochebuena y los clientes estaban haciendo sus últimas compras antes de Navidad. Mi turno estaba por terminar cuando llegó un hombre que parecía bastante normal. Era de estatura media, alrededor de 1,70, delgado, con cabello negro peinado de lado, gafas, y calculo, unos 40 y tantos años. No estaba comprando nada fuera de lo común, ni siquiera cosas relacionadas con la Navidad. La interacción fue bastante estándar, hasta el final, cuando dije algo que ahora desearía no haber dicho. Con mi habitual tono alegre, cerré la transacción diciendo: «Gracias, señor, que tenga felices fiestas». De inmediato se detuvo, se giró hacia mí y con una mirada intensa me preguntó: «¿Qué acabas de decir?». Algo nerviosa y confundida repetí: «Que tenga felices fiestas». Entonces, el hombre regresó furioso al mostrador y levantando la voz al máximo gritó: «Se dice Feliz Navidad». Di un paso atrás, aturdida, y apenas alcancé a murmurar: «Está bien, señor, lo siento». Se fue, pero no sin antes seguir refunfuñando para sí mismo. Lo observé salir de la tienda y, por unos minutos, lo vi caminar de un lado a otro frente al local, claramente alterado y todavía hablando solo. Un par de clientes que entraron después comentaron que había un hombre afuera hablando sobre la Navidad y el cumpleaños de Jesús. Empecé a asustarme. No podía dejar de pensar que ese tipo iba a volver a entrar o que quizá me esperaría para seguirme a casa. Por suerte, mi novio también trabajaba en la tienda, y esa noche íbamos a casa de mi mamá para una fiesta de Nochebuena. Cuando terminamos nuestro turno, alrededor de las 6, salimos juntos. Me sentí aliviada al no verlo por ningún lado al principio. Pero cuando estábamos a punto de llegar al auto de mi novio, de repente lo vimos salir corriendo desde un costado de la tienda, directo hacia nosotros. Mi novio, sin dudarlo, abrió la puerta trasera para que me subiera rápidamente y luego se paró frente al coche. Con voz firme le preguntó: «¿Cuál es el problema, señor?». El hombre, todavía furioso, gritó: «Esa mujer no respeta a Jesús ni a la Navidad y debe ser castigada». Mi novio, claramente confundido y molesto, le dijo que se alejara y nos dejara en paz. Pero el hombre, en su locura, intentó pasar por encima de mi novio para meterse al auto. Fue entonces cuando mi novio lo derribó al suelo con un empujón. Se subió rápidamente al coche y salimos de allí lo más rápido posible. Durante el camino, decidimos no llamar a la policía. Pensamos que sería una molestia innecesaria en plena Nochebuena. Solo queríamos olvidar lo ocurrido. Sin embargo, el 26 de diciembre le informamos al gerente de la tienda sobre el incidente para que estuvieran atentos por si el hombre regresaba. Casi un año después, todavía trabajo en la tienda y nunca he vuelto a ver a ese hombre. Pero puedo decir con total seguridad que jamás volveré a decir felices fiestas. Siempre me ha encantado la Navidad. Es un día especial para pasar con mi familia, y aunque suene cursi, realmente disfruto el espíritu de la fecha. Esa Navidad, toda mi familia y yo habíamos terminado una cena hermosa, y la mayoría se había ido a la sala a esperar para intercambiar regalos. En mi familia, el día de Navidad es cuando hacemos el intercambio con los abuelos y primos. Yo estaba en la cocina lavando los platos junto con mi hermano Jake y mi prima Teresa. Mientras enjuagaba un plato, miré por la ventana y me pareció ver a alguien sobre el cobertizo del patio. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era alguna sombra de los árboles. Pero, unos minutos después, volví a ver la figura y esta vez estaba completamente seguro. Era un hombre.
Le dije a Jake y a Teresa que miraran por la ventana, pero que no lo hicieran de manera obvia. Ambos lo notaron también. Nos quedamos hablando en voz baja, tratando de decidir qué hacer. Lo único claro era que ese hombre estaba en mi propiedad, técnicamente invadiendo. Decidimos llamar a la policía. Nos dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Mientras esperábamos, tratamos de no entrar en pánico, pero no era fácil. Los niños se estaban poniendo inquietos, y los abuelos empezaron a preguntar por qué tardábamos tanto en ir a la sala. Mis padres sabían que algo no estaba bien, pero hicieron un gran trabajo manteniendo a todos tranquilos en la sala. Pasaron unos minutos, y notamos que el hombre empezó a acercarse a la casa. Pero no estaba solo. Otros 3 hombres salieron de detrás del cobertizo. Comenzaron a rodear la casa. Estábamos confundidos y aterrados, pero intentamos mantener la calma. Lo que sucedió después fue un verdadero milagro de Navidad. Vimos las luces de las patrullas y escuchamos un pequeño altercado fuera de la casa. Los oficiales lograron detener a uno de los hombres, mientras los otros 3 huyeron. Lo increíble fue que lo hicieron sin llamar mucho la atención dentro de la casa. Hablé con uno de los policías afuera y di mi declaración. Resultó que el hombre detenido era el exnovio de Teresa. Habían terminado hacía unos meses, y Teresa estaba saliendo con alguien más. El ex había asumido que el nuevo novio estaría en la casa por la fiesta de Navidad. Él y sus amigos claramente habían planeado atacarlo, o al menos darle un buen susto. Eso fue lo que pensé hasta que el oficial me informó que el ex de Teresa llevaba un cuchillo y unos nudillos de metal en el bolsillo. Por suerte, nadie salió lastimado. No estoy seguro de qué tipo de problemas legales enfrentó, pero me alegra que las cosas no pasaran a mayores. El resto de la noche transcurrió sin sobresaltos. Abrimos los regalos, pero no pude quitarme de encima la sensación de que los otros hombres podrían regresar para terminar lo que habían empezado. Ser padre de 2 niños pequeños hace que la Nochebuena sea una noche tranquila en casa, porque mis hijos siempre me despiertan alrededor de las 6 de la mañana emocionados por los regalos de Santa. Esa noche, cerca de las 10, me metí en la cama con mi esposa, listo para dormir. Apenas estaba conciliando el sueño cuando un fuerte timbrazo en la puerta me hizo despertar de golpe. Me levanté rápido, más molesto que otra cosa. ¿Quién demonios toca el timbre a las 11 de la noche en Nochebuena, sabiendo que hay niños pequeños en casa? Bajé las escaleras furioso, y sin pensar, abrí la puerta diciendo, ¿qué quiere? Delante de mí estaba un hombre mayor, con una barba negra sucia. Llevaba una chaqueta roja y unos pantalones de chándal del mismo color, y su cara estaba mugrienta. Con una voz lenta y escalofriante, dijo, «Por favor, Glenn, deja que el viejo Kris Kringle entre y se caliente un poco». Le cerré la puerta en la cara de golpe y le respondí a través de ella, «Si no se va ahora mismo, llamo a la policía». Hubo un momento de silencio, pero luego empezó a golpear la puerta con lentitud. Intentando no despertar a los niños, grité una vez más, ¿quiere que lo arresten? En ese momento, los golpes se hicieron más fuertes, vigorosos y constantes. Mi esposa bajó corriendo las escaleras, alarmada por el ruido. Ella, debo añadir, es cinturón negro de 3er grado. Me preguntó qué estaba pasando, y le dije que llamara a la policía y que se asegurara de que los niños estuvieran bien. Al parecer, el hombre escuchó que estaba llamando a la policía porque dejó de golpear. A través de la puerta lo oí murmurar, «Feliz Navidad a todos, y a todos una buena noche». Luego se echó a reír mientras se alejaba. Sentí un pequeño alivio, pensando que todo había terminado, pero decidí quedarme junto a la puerta hasta que llegara la policía. Unos minutos después, llegó un oficial. Le expliqué la situación y me dijo que no había recibido ninguna otra llamada ni reporte similar esa noche.
Fue entonces cuando escuchamos a mi esposa gritar desde la habitación de los niños. El oficial subió corriendo las escaleras y yo lo seguí de cerca. Al llegar, vimos al hombre intentando forzar la ventana del cuarto donde dormía mi hija. Sin dudar, el oficial usó su taser y lo arrestó en el acto. Mientras lo esposaban, el hombre repetía una y otra vez: «No se preocupen, soy Santa Claus». La situación nunca quedó del todo clara. Al parecer, era un hombre sin hogar que andaba deambulando por ahí. La policía mencionó que quizá estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Sea como sea, desde entonces, no vuelvo a dormir tranquilo en Navidad. Mi familia siempre ha sido algo peculiar. Todos somos un poco extraños a nuestra manera. A veces nos llevamos de maravilla y otras no tanto, especialmente en fechas como Navidad. Por lo general, mis padres y yo pasamos el día en casa, sin visitar a la familia extendida. Pero el año pasado decidimos hacer algo diferente: ir a casa de mi abuela. Eso ya era un cambio significativo porque mi abuela y yo nunca hemos tenido la mejor relación. He escuchado historias de mi papá sobre ella y mi abuelo, que ya falleció, que rozaban el maltrato infantil. Tengo recuerdos de cuando era pequeño y mis abuelos me gritaban por cosas insignificantes, hasta que mis padres se hartaban y me llevaban de regreso a casa. Ahora estoy en mis veintitantos, y mi papá pensó que, siendo Navidad, podíamos darle una oportunidad a pasar el día con ella. La jornada comenzó tranquila, e incluso diría que fue agradable. Hubo muchas conversaciones y recuerdos felices. Mi papá y mi tía se pusieron a rememorar batallas de bolas de nieve de su infancia, y hasta hablamos de política sin que nadie se enojara, algo que me pareció increíble. Después de varias horas y una buena cena, todos nos acomodamos en la sala para tomar café y relajarnos. Dejé mi taza en la mesa de la cocina y fui al baño, que estaba en la parte trasera de la casa. Me lavé las manos, arreglé un poco mi camisa y salí al pasillo. Ahí estaba mi abuela, parada en medio del corredor, mirándome fijamente. «Hola, ¿todo bien?», le dije, intentando pasar, pero ella no se movió. El pasillo era muy estrecho, apenas cabía una persona, así que repetí con un tono más firme: «Con permiso, por favor». Seguía inmóvil. Finalmente habló: «¿Qué crees que estás haciendo?». Su tono era nervioso, casi enfadado. «Solo fui al baño», respondí, empezando a sentirme incómodo. Entonces empezó a darme pequeños empujones en el pecho con el dedo y me preguntó: «¿Dónde está?». No entendía nada. Estaba completamente confundido. «¿Dónde está quién?». Intenté esquivarla para volver a la sala, pero en ese momento gritó como una loca y corrió hacia mí con un cuchillo de cocina en la mano. Comenzó a gritar una y otra vez: «¿Dónde está? ¿Dónde está?». Estaba tratando de apuñalarme. Tropezó mientras intentaba derribarme, pero seguía aferrándose a mis piernas. Yo no sabía qué hacer. No quería lastimarla, pero tampoco quería que me hiciera daño. Por suerte, mi papá y mi tía escucharon los gritos y vinieron corriendo. Lograron separarla de mí y la levantaron del suelo. Yo estaba temblando, lleno de rabia y miedo. Fui directo a recoger mis cosas, decidido a marcharme. Cuando estaba en la puerta, mi abuela regresó tranquilamente a la sala y, con una voz completamente normal, me dijo: «¿Ya te vas? Ni siquiera has terminado tu café». No le respondí. Simplemente salí de la casa. En las semanas siguientes, me enteré por un primo que, después de que nos fuimos, mi abuela estuvo llorando durante horas. Estaba desconsolada y no entendía por qué estábamos tan enojados, ni por qué habíamos salido así. Mi papá intentó explicarle lo que había pasado, pero ella no le creyó. Según ella, lo que contó no tenía sentido. Hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que ocurrió. No sé quién era esa persona que buscaba ni por qué me atacó de esa manera. Lo único que sé es que esta será la Navidad que recordaré por el resto de mi vida, aunque quisiera poder olvidarla.
Hace unos 3 o 4 años, trabajaba para una organización benéfica que repartía regalos a familias o personas necesitadas durante la época navideña. Me encantaba ese trabajo. Pagaban decentemente y era muy gratificante. Pero hubo una Nochebuena en particular, que me hizo replantearme si quería volver a hacer algo así. Normalmente trabajaba o viajaba con mi compañero, José. Sin embargo, como era Nochebuena y solo nos quedaba una última entrega, le dije que podía irse a casa para que disfrutara lo que quedaba de la festividad con su esposa. Eran alrededor de las 5 de la tarde y ya comenzaba a oscurecer cuando me dirigí a la casa del destinatario. Al llegar, subí al porche con un gran contenedor lleno de regalos, todos envueltos y listos para ser repartidos. Me abrió la puerta un hombre con pantalones de pijama y una camiseta sin mangas ajustada. Era evidente que no se cuidaba. Tenía sobrepeso y parecía que no se había afeitado ni duchado en semanas. Con mi habitual tono amable, le dije: «Hola, soy Jamie y estoy aquí para entregarle los regalos». El hombre me miró, sonrió con sus dientes amarillos y me respondió: «Vaya, pero qué bonita eres». Esa frase me incomodó, pero sonreí de manera torpe y le dije: «Gracias». Entonces añadió: «Cariño, tengo muchos problemas con mi espalda y no puedo cargar estas cosas. ¿Podrías llevar los regalos a la sala por mí?». Como una tonta, accedí. No era raro que la gente pidiera ayuda para entrar los regalos, así que no lo pensé mucho. Entré y él cerró la puerta detrás de mí. Su casa estaba casi en completa oscuridad. Lo primero que noté en esos segundos fue que no había señales de niños, ni decoraciones navideñas, ni nada remotamente festivo. Me giré para preguntarle hacia dónde debía llevar los regalos, y ahí fue cuando lo vi. Estaba encorvado, mirándome con una expresión que me heló la sangre. Parecía un depredador, casi salivando, y comenzó a acercarse con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Nunca en mi vida me había sentido tan aterrada. Mi instinto me gritó que tenía que salir de ahí. Solté los regalos en el suelo y corrí hacia la puerta. Él la había cerrado con llave y además había puesto la cadena de seguridad. Con las manos temblorosas, logré quitar la cadena y girar la perilla justo a tiempo para salir antes de que él pudiera atraparme. Subí al auto, cerré las puertas y llamé a mi supervisor para contarle lo que había pasado. Lo que me dijo después me hizo sentir un nudo en el estómago y los ojos se me llenaron de lágrimas. Me había equivocado al ingresar la dirección en el GPS. Había intercambiado 2 números y había terminado en la cuadra equivocada. El hombre no estaba esperando regalos. Simplemente había seguido el juego para hacerme entrar en su casa. No sé cuáles eran sus intenciones, y doy gracias de que nunca lo sabré. A veces me pregunto cómo fui capaz de abrir esas cerraduras tan rápido antes de que él me detuviera. Tal vez dudó en el último momento, o tal vez cambió de opinión, pero esa pausa, sea lo que sea, pudo haberme salvado la vida. Lo que voy a contar ocurrió hace varios años, pero hasta ahora no había tenido el valor de compartirlo. Espero que al hacerlo, pueda ayudar a alguien más. En ese entonces, yo era madre de una niña de 4 años llamada Juniper. Ella era mi mundo entero. Era un día normal. Mi esposo estaba en el trabajo y yo decidí ir al centro comercial a comprar algunos regalos de Navidad. Al llegar, Juniper vio a Santa sentado en el centro del atrio. Empezó a saltar emocionada. Supongo que porque asociaba a Santa con los regalos. Decidí hacer fila con ella, aunque era larga, para que pudiera tomarse una foto y decirle a Santa lo que quería para Navidad. Cuando finalmente llegó su turno, algo en ese hombre me incomodó de inmediato. Su mirada era extraña, como si estuviera bajo el efecto de algo. Juniper se sentó en su regazo y le dijo lo que quería, mientras yo, llena de ansiedad, observaba. Después de un par de minutos, Santa la bajó de sus piernas,
le guiñó un ojo y le deseó una feliz Navidad. Me sentí aliviada de que todo hubiera terminado. Seguimos comprando y, mientras estaba en una tienda de ropa, noté que el Santa del centro comercial estaba sentado afuera, mirando hacia donde estábamos. Sin pensarlo mucho, tomé a Juniper y salimos por otra puerta. A pesar de mi creciente incomodidad, seguimos con nuestras compras. Más tarde, en la zona de comida, mientras terminábamos de comer, el mismo Santa apareció frente a nuestra mesa. Con una voz alegre, típica de Santa, le dijo a mi hija: «Hola Juniper, recuerda portarte bien para que Santa te traiga muchos regalos». Juniper estaba emocionada, y las personas alrededor sonreían. Yo, por dentro, estaba congelada. Traté de mantener la calma para no asustarla. Le tomé la mano y le dije que era hora de irnos. Esa noche le conté a mi esposo todo lo que había pasado. Estaba molesto, pero coincidió en que había hecho lo correcto al no causar una escena. A la mañana siguiente, me desperté y noté un auto azul desconocido estacionado frente a la casa. No le di mucha importancia al principio, pero al mediodía el auto seguía ahí. Decidí salir al buzón y, de paso, echar un vistazo. El auto estaba vacío, pero en el asiento del copiloto había un gorro de Santa. Empecé a atar cabos y me asusté. Llamé a mi esposo, quien me dijo que probablemente estaba exagerando, pero de todos modos regresó a casa. Momentos después, mi peor temor se confirmó. Miré por la ventana y vi al hombre, al Santa del centro comercial, dentro del auto. Estaba tomando fotos de nuestra casa con su celular. Cuando notó que lo veía, arrancó y se fue rápidamente, tan rápido que no alcancé a ver la matrícula. Esa noche, mi esposo y yo revisamos la casa. Alrededor de la ventana de Juniper, encontramos huellas en la nieve. Huellas que ninguno de los dos había dejado. Pasamos la noche acampando en la sala con Juniper, tratando de mantenerla cerca. Poco después de la medianoche, escuchamos un auto detenerse frente a la casa. Era el mismo auto azul. Vimos al hombre bajarse con una bolsa grande en la mano. Llamé a la policía mientras mi esposo lo vigilaba por las ventanas. Con las luces apagadas, él no podía vernos. Se acercó a la ventana de Juniper y comenzó a golpear suavemente el cristal, susurrando: «Hola Juniper, soy Santa, ven conmigo y te enseñaré a los renos». Mi corazón se detuvo. Estaba paralizada de miedo, rezando para que la policía llegara pronto. Finalmente, escuchamos las sirenas. Mi esposo salió por la ventana y lo tacleó antes de que pudiera huir. La policía llegó y lo detuvo. No llevaba armas, pero en su auto encontraron cinta adhesiva y cuerda. Hasta el día de hoy, tengo pesadillas con lo que pudo haber pasado. Mi milagro de Navidad fue que mi familia estaba a salvo, y que Juniper no tuvo que entender la gravedad de lo ocurrido. Si eres padre o madre y algo no te parece bien, confía en tu instinto. Si me hubiera ido del centro comercial cuando sentí esa incomodidad, quizás hubiera evitado todo esto. Hace 2 años, algo ocurrió que nunca puedo olvidar, especialmente cada Navidad. Esa noche la pasamos en casa de mis abuelos, como siempre, disfrutando de una gran cena y compartiendo regalos con mis primos y demás familiares que no veríamos la mañana de Navidad. Fue una velada alegre, llena de espíritu festivo, aunque ya estábamos algo cansados al regresar a casa. Al entrar al camino de nuestra entrada, sentimos inmediatamente que algo no estaba bien. Las luces decorativas en una esquina de la casa colgaban desordenadas, como si alguien las hubiera arrancado del techo. Había algo más que no podíamos identificar de inmediato, pero se sentía extraño. Por suerte, los niños ya estaban dormidos gracias al trayecto oscuro y tranquilo en el coche, así que nos quedamos sentados en el auto con el motor apagado, escuchando cómo comenzaba a enfriarse. ¿Dejaste tantas luces encendidas?, me preguntó mi esposo, sabiendo que él nunca haría eso.
Siempre es muy cuidadoso con apagar todo antes de salir. Negué con la cabeza. Solo dejamos el árbol de Navidad encendido. Sin embargo, desde nuestra posición, se veía un resplandor suave proveniente de las ventanas de dos extremos de la casa. Una del salón principal al frente y otra en el lado izquierdo, que correspondía al pasillo y una de las habitaciones. También se veía un poco iluminado el patio lateral entre nuestra casa y la del vecino. Ambos estuvimos de acuerdo en que parecía que alguien había estado, o seguía, dentro de la casa. «Llama a la policía y quédate en el coche con las puertas cerradas», me dijo mientras encendía el motor. Ni siquiera intenté bajarme. Simplemente me deslicé por el asiento central hacia el lado del conductor, por si acaso. Mi esposo, que tiene permiso para portar armas, sacó su pistola y fue a revisar la puerta principal. Estaba cerrada con llave, así que la abrió mientras yo empezaba a hablar con la policía, explicando que nuestra casa parecía haber sido invadida. Me dijeron, por supuesto, que debíamos quedarnos fuera, pero sabía que decirle eso a mi esposo no cambiaría nada. Ya estaba adentro encendiendo más luces. Era angustiante sentarme ahí viendo la puerta abierta, derramando luz sobre el césped. Bajé la ventana apenas un poco, solo lo suficiente para escuchar mejor si algo ocurría. Por suerte, no pasó nada, y cuando la policía llegó, les avisé que mi esposo estaba dentro y cómo iba vestido, ya que llevaba su arma. El ruido de las puertas de los coches despertó a los niños, así que mi esposo salió a la puerta principal con su arma guardada bajo la chaqueta. Mientras él hablaba con los policías, yo me quedé calmando a los niños. Después de que los agentes inspeccionaron la casa, confirmaron que nuestros visitantes ya no estaban. Habían entrado por el patio trasero y robado muchos de los regalos de Navidad, principalmente los más grandes. También habían dejado algo, un enorme montón de excremento en el tapete del porche trasero. El interior estaba hecho un desastre. Las decoraciones que había puesto estaban tiradas por todos lados, el árbol de Navidad deshecho, y piezas de mi nacimiento estaban rotas en el suelo. Nuestros portátiles habían desaparecido, al igual que mi joyero. Por suerte, aunque algunas de mis joyas tenían valor sentimental, eran piezas de bajo costo. Las de mayor valor estaban en nuestra caja fuerte, que no encontraron. Mi esposo tuvo cuidado de no tocar los interruptores de luz que los ladrones habían encendido, para que la policía pudiera buscar huellas. Tomaron evidencia y les dimos un informe detallado del robo. Parecía que los intrusos se habían tomado su tiempo dentro de la casa, encendiendo luces sin preocuparse, dejando ese desagradable regalo y arrancando las luces navideñas de la esquina de la casa al salir. No encontraron huellas dactilares claras. Probablemente usaron guantes. El caso sigue sin resolverse. Al año siguiente, lo único que pedí de Navidad fue un sistema de seguridad. Durante mi primer año de universidad, trabajé en un McDonald's de 24 horas en mi ciudad natal. Tenía 18 años y era una chica pequeña y menuda. Los dueños de la franquicia eran unos avaros, así que éramos el único McDonald's de toda la ciudad que permanecía abierto en Navidad. Había hecho algunos cambios en mi horario para poder ir después de las actividades familiares en Nochebuena, trabajar hasta la mañana y estar en casa a tiempo para abrir regalos. Alrededor de la medianoche, llegó un hombre que aparentaba estar en sus 20s. Era algo corpulento y vestía de una manera extraña, como si usara la misma ropa todos los días y no le importara su apariencia. Su camisa estaba mal metida en los pantalones, el cinturón hacía que se le arrugaran, y los pantalones eran un poco cortos, mostrando demasiado tobillo. Su barba era desigual, creciendo de manera irregular por el cuello. Recuerdo también cómo lucía porque se quedó en el comedor al menos 2 horas, siempre a la vista del mostrador, y cada vez que miraba, él me estaba observando. Volvía al mostrador una y otra vez para pedir cosas pequeñas del menú económico, y la segunda vez que lo pillé mirándome,
Me dedicó una sonrisa inquietante mientras aún tenía comida en la boca. No soy buena ocultando mis expresiones faciales, así que estoy segura de que puse una cara de asco y me fui hacia la parte trasera. Le conté a mi compañero, el único más en la diminuta plantilla de esa noche, que ese tipo me estaba incomodando y le pedí que cambiáramos puestos. La noche estaba tranquila, así que no importaba mucho quién estuviera dónde, y aceptó. Mientras yo estaba en la parte de atrás, mi compañero me dijo que el tipo seguía ahí, así que le pedí limpiar los baños mientras él se encargaba de las mesas. Así podíamos terminar rápido juntos con el piso después. Primero fui al baño de hombres, ya que el único cliente en el lugar estaba sentado en su mesa, pero igual toqué la puerta y pregunté si había alguien antes de entrar. No era el trabajo más glamuroso, pero la noche había sido tranquila, así que no estaba tan sucio. Luego hice lo mismo en el baño de mujeres. Toqué, pregunté, y luego llevé el equipo de limpieza al interior. Estaba tan concentrada en sacar los productos del contenedor que no noté la sombra en el cubículo más cercano al lavabo. De repente, vi movimiento en el espejo, y cuando levanté la vista, ahí estaba él, parado detrás de mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que me agarrara del brazo. Sonreía de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me jaló del brazo para hacerme girar hacia él, y cuando vio que yo iba a gritar, intentó cubrirme la boca con su otra mano, murmurando algo como: «Tranquila, está bien. Eres bonita». Apenas entendí lo que decía porque ya estaba gritando con todas mis fuerzas, girando mi cuerpo y tratando de soltarme. Con la mano libre, agarré lo primero que encontré, una botella de limpiavidrios, y empecé a golpearlo con ella. Pareció que todo ocurrió en segundos. Mi compañero entró al baño gritando. Apenas vio al hombre, empezó a insultarlo, llamándolo de todo. El tipo intentó salir corriendo, esquivando a mi compañero en el pasillo, mientras éste seguía gritándole hasta que salió por la puerta principal. Un minuto después, oí un coche salir a toda velocidad del estacionamiento. Llamamos a la policía, dimos nuestras declaraciones y contactaron a los gerentes. Me dejaron irme a casa temprano esa noche, pero pronto renuncié al trabajo. Siempre tenía miedo de que volviera, me siguiera hasta mi coche o, peor aún, me encontrara en mi camino a casa. Esa Navidad, Mick Creep, espero que nunca nos volvamos a cruzar. Era diciembre, hace ya varios años. Había conseguido un trabajo temporal en uno de esos puestos para tomarte fotos con Santa Claus. Mi rol era bastante sencillo: cobrar por las fotos mientras otros se encargaban del resto. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero pagaba las cuentas. Cuando esa temporada terminó, debo admitir que estaba más emocionado que el día que me gradué de la preparatoria. Entre los niños llorando, los adolescentes sarcásticos que siempre intentaban sabotear el set y lo humillante que era todo, no veía la hora de que acabara. Aunque no todo era malo, había una mujer muy atractiva que siempre me trataba con amabilidad. No es que tuviera oportunidad con ella, pero su presencia hacía que no abandonara el trabajo en pleno diciembre. El tipo que hacía de Santa Claus era un personaje. Tenía un gran sentido del humor y se tomaba el papel muy en serio. Los niños que no lloraban, lo adoraban. En los descansos, solía salir a fumar con él en la puerta trasera. Una vez le pregunté cómo lograba ser tan entusiasta todo el tiempo. Me miró fijamente, vestido aún como Santa, lo que hacía la situación extraña y un poco graciosa. «Drogas», dijo con total seriedad. Aguantó la mirada lo suficiente como para ponerme incómodo y luego estalló en carcajadas. Era imposible no reír con él. Un día, sin aviso, no se presentó al trabajo. Cuando llegué, todo el mundo estaba alterado. Normalmente, a nadie le importaba mucho si alguien faltaba, porque significaba que podíamos irnos temprano. Pero a solo unos días de Navidad, la demanda estaba en su punto más alto, y perder a Santa era un problema serio.
Después de unos minutos de discusiones, decidieron que yo debía tomar su lugar. Puse resistencia, claro. Era joven, pero bastante gordo en ese entonces, así que daba el tipo. Me dijeron que era eso, o perder el trabajo. Intenté convencerme de que tal vez podría impresionar a la mujer atractiva que mencioné antes, pero bastó con que el primer niño se subiera a mi regazo y pidiera un PlayStation 2 para darme cuenta de que no había nada que pudiera redimir esa experiencia. Unas 3 horas después, noté a un hombre extraño sentado en la zona de comida. Tenía la piel curtida, como si hubiera pasado toda su vida al sol, y parecía haber estado en algunas peleas. Pero lo más inquietante era que me estaba mirando fijamente. No era una mirada casual. Este tipo no apartaba los ojos de mí. Intenté ignorarlo, pensando que eventualmente se cansaría y se iría. Pero no fue así. Cuando llegó mi descanso, me levanté con la intención de salir rápidamente de su vista. Apenas doblé una esquina, vi que él se levantaba para seguirme. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia el baño público más cercano y me escondí en uno de los cubículos. Apenas unos segundos después, la puerta del baño se abrió de golpe, y el hombre entró, jadeando ligeramente. Contuve la respiración, temiendo que el sonido de las campanillas del traje de Santa me delatara. Pero esconderse vestido de Santa no es precisamente fácil. Entre los pantalones rojos y las botas negras, mis pies eran un blanco obvio bajo la puerta. No tardó en verme. Pateó la puerta del cubículo y me agarró por el cuello, empujándome contra la pared. Me gritó, exigiendo que le devolviera el dinero que le debía. El problema era que yo no tenía idea de quién era este tipo ni de qué hablaba. «No sé de qué hablas», le dije, completamente aterrado. Él me miraba con rabia, pero de repente su expresión cambió. Me soltó y dio un paso atrás. «Tú no eres él», murmuró, ahora tan confundido como yo. Sacó un teléfono y llamó a alguien. Hablaba en voz baja mientras caminaba de un lado a otro, pero yo no podía entender lo que decía. Para mí, cada segundo se hacía eterno. Finalmente, cerró el teléfono, me miró y sonrió, mostrando unos dientes incompletos. «Perdona, amigo, Santa equivocado, feliz Navidad», y se fue. Terminé mi turno como pude, aunque mi jefe no paraba de decirme que estaba demasiado nervioso y que no parecía lo suficientemente alegre. Esa noche, mientras trataba de entender lo que había pasado, todo empezó a encajar. El Santa original, el tipo que siempre estaba de buen humor, era a quien buscaban. Ahora tenía sentido por qué estaba siempre tan animado. Nunca supe si lo encontraron, pero espero que sí. Porque si no tenía dinero para darles, me da miedo pensar lo que habrían hecho con él. El intercambio de regalos del amigo secreto era una tradición en mi oficina. Seguro ya sabes de qué se trata, pero por si acaso, te explico rápido. A cada quien se le asigna un compañero de trabajo al azar para darle un regalo de manera anónima. Normalmente hay un límite de precio, como unos 300 pesos, y es una forma divertida de conocer un poco más a tus compañeros. A veces descubres cosas curiosas, como que el tipo más rudo tiene una pasión secreta por cultivar flores. En nuestra oficina, todos esperábamos con ansias el amigo secreto. Éramos como una pequeña familia, siempre bromeando y pasando buenos momentos juntos. Pero esta vez, no fue así. Ese año, a mí me tocó ser el desafortunado que recibió un regalo del tipo raro del área de TI, al que voy a llamar Calamar. Calamar no tenía habilidades sociales, pero era un genio en su trabajo. O al menos eso decían, porque yo no sé nada de tecnología, más allá de usar hojas de cálculo, correo y hacer compras en línea. Un poco de contexto. Tengo una colección secreta de Funko Pops. Esos muñecos cabezones, ¿sabes? Pero no cualquiera. Los míos son de Game of Thrones. Todo empezó como una broma cuando compré un Jon Snow, pero se me salió de control y terminé con casi todos. En mi estante están Jaime Lannister, el perro, Tormund,
el rey de la noche, Tyrion, Daenerys, Ned. Bueno, ya entiendes. Sin embargo, había uno que nunca pude conseguir. Tyrion en su armadura de batalla, con la cicatriz que le queda después del episodio de Blackwater. Nadie en el trabajo sabía sobre mi colección, ni quería que lo supieran. Entre el sorteo del amigo secreto y el día del intercambio, me crucé con Calamar en una tienda de hobbies. No esperaba verlo ahí, y creo que él tampoco a mí, porque se puso nervioso en cuanto me vio. Traté de salir rápido, pero, como idiota, volteé al salir y terminé haciendo contacto visual. Se quedó mirando al suelo, y yo simplemente seguí caminando. No lo mencioné después, pero ahora pienso que fue una señal de lo que vendría. En el día del intercambio, me sorprendió que el regalo de Calamar fuera justo el Funko que llevaba años buscando. Tyrion en su armadura de batalla. Nadie en el trabajo sabía que lo quería, así que no entendía cómo lo supo. Él dijo que fue una simple corazonada, porque nos habíamos visto en la tienda. Todos se rieron, pero yo sentí algo extraño. Cuando llegué a casa, dejé el Funko en una esquina sin sacarlo de la bolsa. No podía añadirlo a mi colección, porque el hecho de que Calamar hubiera acertado también me ponía incómodo. Durante las siguientes semanas, no dejó de preguntarme si ya lo había puesto en mi estantería. Yo le decía que no, y él cada vez parecía más molesto. Me observaba más de lo normal. Pensé en reportarlo a Recursos Humanos, pero todos sabíamos que Calamar era raro. Era incómodo, pero tolerado por todos. Un día, me harté y le mentí. Le dije que ya había puesto el muñeco en mi sala. Me miró como si supiera que estaba mintiendo. Cuando llegué a casa, decidí deshacerme del Funko. Al sacarlo de la bolsa, noté que la caja tenía cinta adhesiva, como si alguien hubiera tratado de abrirla. La curiosidad me ganó, y abrí el muñeco. Para mi sorpresa, el cabezón tenía una grieta que lo rodeaba por completo. Al examinarlo más de cerca, noté que era una unión. El cabezón se abría en dos, y dentro había algo extraño. Un pequeño dispositivo con un cristal y una luz roja que parpadeaba. Era una cámara. En ese momento, se apagó la luz. Calamar sabía que lo había descubierto. Me sentí enfermo del estómago. Envolví el Funko en varias bolsas de plástico y lo guardé en una caja. Al día siguiente, llevé todo a Recursos Humanos. Resulta que Calamar renunció esa misma mañana. Había borrado todo de su computadora antes de irse. Cuando el rumor de lo que pasó se esparció, muchos dijeron cosas como, «Lo sabía». Pero lo que me dejó realmente perturbado fue enterarme de cómo supo tanto de mí. Había hackeado mi cuenta de Google porque la dejé abierta en la computadora del trabajo. Desde ahí tuvo acceso a todo: mis correos, mi ubicación, incluso mi búsqueda del Funko. Cambiar contraseñas y borrar mis cuentas no fue suficiente para calmarme. La policía lo atrapó después y confesó que quería aprender el diseño de mi casa. No quiero ni imaginar lo que planeaba. Por favor, ten cuidado con tu información personal, especialmente en computadoras del trabajo. Nunca sabes quién puede estar observando. Hace varios años, durante el tiempo que pasé viviendo en el extranjero, me ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi empresa tenía una sucursal en Europa y decidí trabajar allí por un año. La experiencia en su mayoría fue increíble. Disfruté mucho aprender sobre la cultura y conocer a la gente. Sin embargo, durante las festividades, especialmente en Navidad, me sentía bastante solo y me daba nostalgia de mi familia y amigos en Estados Unidos. No podía permitirme regresar a casa, y por mi trabajo, me quedé atrapado en Europa por un tiempo. En la víspera de Navidad, me quedé en mi apartamento y decidí ver algunas películas. Después de unas horas en Netflix, me aburrí y comencé a buscar algo más para entretenerme. Un poco de contexto. Cuando estaba en la preparatoria, mis amigos y yo solíamos explorar la llamada Deep Web o Dark Web.
Eran tiempos en los que todos pensábamos que éramos unos genios de la informática, y lo hacíamos solo por curiosidad, sin llegar a hacer nada realmente peligroso, ya que nos asustaba la idea de toparnos con algo que no deberíamos. Avancemos rápidamente hasta el presente, casi 10 años después. No había vuelto a hacer algo así desde entonces, pero aquella noche de Navidad sentí que algo como eso era la emoción que necesitaba. Pensé que no podría pasarme nada malo. Empecé a navegar por enlaces en la dark web, pero no encontré nada interesante. Después de una hora, decidí que ya era hora de irme a dormir. Apagué mi computadora y fui al baño. Al salir, noté que la pantalla de mi webcam estaba encendida. Como era algo ingenuo en ese entonces, no le di mucha importancia y la cerré. Pero justo cuando me giré para alejarme, apareció de nuevo. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos sin poder entender qué estaba pasando, hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número privado que decía: "Te veo". En ese momento, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Rápidamente, decidí apagar las luces y cerrar la computadora. Pero antes de que pudiera hacerlo, un correo electrónico apareció en mi escritorio. Era una foto de mi edificio de apartamentos. Desconecté la computadora, tomé un cuchillo de la cocina y me refugié en una esquina de mi apartamento. Casi en el mismo instante en que apagué la computadora, llegó otro mensaje de texto. "Espero que tus puertas estén cerradas". No entendía nada de lo que estaba pasando. Estaba paralizado entre el miedo y la incredulidad. Lo único que podía pensar era que algo había pasado mientras navegaba en la dark web, y no sabía qué era. Pasaron horas mientras me quedaba en mi apartamento, observando las ventanas y puertas. Cada ruido me hacía saltar, y cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, me preparaba para lo peor. Recuerdo que era Navidad, y era ya bien entrada la noche. No había razón para que hubiera tanto tránsito de personas por el pasillo, pero escuchaba pasos de un lado a otro durante horas, sin que nadie viniera a tocar a mi puerta. Finalmente, llegó la mañana, y yo no había dormido, ni me había movido de mi rincón. A las 8:30, alguien tocó mi puerta. Me acerqué lentamente, sin saber qué esperar. Miré por la mirilla y vi que era mi vecino. Abrí la puerta y lo saludé. "Espero que hayas tenido una buena Navidad", me dijo con una voz casi emocionada. Yo solo asentí y respondí, "Igualmente". Luego, me dijo que alguien había dejado una carta para mí esa mañana y que no podía hablar conmigo por alguna razón. Tomé la carta, aunque sabía perfectamente de dónde venía. Le pregunté cómo era la persona que la había dejado, y él respondió: "Bueno, era una mujer, tenía el cabello oscuro y una sonrisa bonita". Agradecí y cerré la puerta. Ahí mismo, abrí la carta. Era una tarjeta de Navidad con la imagen de Santa Claus en el frente, y en el interior estaba escrito lo siguiente: "Espero que hayas tenido una buena Navidad. Me da pena que nunca hayas salido al pasillo para encontrarte con mi amiga y conmigo. Supongo que siempre habrá el próximo año. Feliz Navidad". En ese momento, tomé algunas cosas. Fui a un hotel y me quedé allí un par de noches. Al regresar a los Estados Unidos, les dije a mis jefes que había tenido una emergencia médica y que prefería terminar mi contrato en casa. Nunca contacté a la policía y jamás he vuelto a sentir un miedo tan grande. Cada vez que entro a internet, siento algo de nervios y solo lo uso para trabajo, nada personal. Afortunadamente, nunca he tenido otra experiencia como esa, pero sigo preguntándome qué fue lo que encontré aquella noche, si fui objetivo de algo que ni siquiera comprendí. Si puedo dejarles un consejo, es este: no naveguen sin saber lo que hacen en la dark web, especialmente en Navidad. Esto me pasó hace más de 10 años, cuando estaba en segundo año de preparatoria. Primero,
Déjenme contarles que, para ese entonces, la casa de al lado llevaba casi un año vacía. La anciana que vivía allí había fallecido, y la persona que compró la casa jamás se molestó en hacer las reparaciones necesarias. La señora que vivía allí era una persona bastante desagradable y miserable. Siempre llamaba a la policía por cualquier cosa, aunque los vecinos apenas hacían ruido o cometían alguna infracción. Lo único que era claro es que le encantaba la Navidad. Contrataba a gente para que pusieran toda la decoración navideña en su jardín y en el porche de la casa. Poco después de Navidad, en mi primer año, ella falleció, aparentemente por una caída o algún accidente similar. Sus hijos que vivían fuera del estado vinieron, vaciaron la casa y la dejaron vacía. Como mencioné, no la vendieron, ni la repararon, ni la habitaron. La dejaron allí, a punto de pudrirse. Después de que limpiaron la casa, dejaron las cortinas del lado de la casa abiertas, y si mirabas por la ventana de mi cuarto, podías ver directamente al interior. Era medio extraño saber que la casa estaba tan desolada y vacía. Ya para la víspera de Navidad, en mi segundo año de preparatoria, mi hermano y yo estábamos cumpliendo con nuestra tradición anual de ver DVDs de lucha libre hasta que nos cansamos. Decidimos irnos a la cama alrededor de las 2 de la madrugada, la mañana de Navidad. Apagué todas las luces y me metí en la cama, pero noté una tenue luz que entraba por las persianas. Me levanté, caminé hacia la ventana y no podía creer lo que veía. Una luz de techo encendida en la casa de al lado. No podía explicarlo, ya que asumía que no había electricidad, considerando que la casa estaba vacía y nadie vivía allí desde hacía un tiempo. Me quedé mirando la casa, confundido, y luego las luces se apagaron en unos 5 segundos. Después, la luz volvió a encenderse, y fue ahí cuando la vi. Una figura fugaz en la puerta de la casa. Parecía la señora anciana. En ese momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las luces se apagaron de nuevo por un segundo, y yo seguí mirando en la oscuridad, tratando de ver algo, pero solo era una negrura total. Luego, de repente, se encendió una luz, y ahí estaba otra vez, la anciana, parada justo en la ventana, mirándome. Me caí del susto y corrí a la habitación de mi hermano. Traté de despertarlo, pero estaba completamente dormido. Pasé la noche en el suelo de su cuarto, tratando de procesar lo que acababa de ver. Durante años, conté esta historia a mis amigos, pero nadie me creyó. Cada vez que alguno de ellos se quedaba a dormir, mirábamos por la ventana tratando de ver algo, pero nunca vimos nada. Eso fue hace más de 10 años, y la casa ya ha sido vendida. Desde entonces, los dueños han vendido la casa 3 veces después de mudarse, así que me pregunto si soy el único que ha visto a la señora merodeando por los pasillos. Lo único que sé con certeza es que esa es una Navidad que nunca olvidaré.